Santo. Amén y amén. Santiago capítulo número 5, versículo número 13, sí nos dice su palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora bien, dentro de este pasaje bíblico, sí tenemos en este caso, sí, las posturas o las opciones que tenemos de acuerdo al estado en el que nosotros nos encontremos. Es bien sabido, mi querido hermano, que no siempre tenemos para con Dios, sí, un mismo estado, es decir, una misma postura espiritual, anímicamente hablando. Siempre el hombre suele ser muy variable. De hecho, de manera general, la Biblia nos enseña que el corazón del hombre es, sí, inconstante en todo, suele ser inconstante en todos sus caminos. Obviamente, de un corazón que no está afirmado en el Señor, pero en sí mismo el corazón del hombre es muy engañoso, muy variable. Mi amado hermano, ¿en qué ocasión a usted no le ha podido, en este caso sí, tocar, sentirse desanimado? ¿En qué oportunidad usted de pronto no se ha sentido sin fuerzas, desganado, con un que me importismo por las cosas espirituales? No porque ellas no tengan valor, sino porque ha perdido de alguna manera el entusiasmo de seguir luchando o el entusiasmo de seguir sirviendo. Cuando el apóstol Santiago, sí, siendo él, mi amado hermano, un predicador por tantos años, de 30 años estamos hablando, sí, lidiando con una iglesia no solamente perseverante, sino también en algunas oportunidades una iglesia sufrida, una iglesia también que se desanimaba. En el verso número 13 el Señor nos enseña y nos hace saber que si alguno, como lo dice en el verso 13, está entre vosotros afligido, y esa aflicción puede venir por cualquier causa. Usted puede sentirse afligido por enfermedades, puede sentirse afligido por problemas, puede sentirse afligido por el desánimo simplemente, puede sentirse afligido por falta de dinero, puede sentirse afligido porque no lo han tratado bien, puede sentirse afligido, mi amado hermano, porque de pronto hasta en la misma iglesia, en vez de sentirse en un ambiente agradable, le rechazaron. Es decir, usted tiene una gama, sí, por la cual puede sentir aflicción. Ahora, la salida bíblica para la aflicción, sí, es única. Dice la Escritura, nos sentimos nosotros afligidos. ¿A dónde nos manda el Señor? Haga oración. La oración es la fórmula para poder salir, sí, o el resultado a la fórmula para poder salir de un estado de depresión o de un estado de alguna manera de desánimo o desaliento. ¿Por qué la oración puede llegar a ser tan poderosa que me puede ayudar justamente en cuando me siento en aflicción? Si cuando estoy afligido es cuando menos ganas me dan ¿de qué? De orar. Parece un poquito paradójico que el Señor me pida algo cuando yo mismo siento desánimo en hacerlo. Mi amado hermano, es menester poder ahondar un poquito más en la Escritura y ver por qué el Señor, sí, nos demanda que oremos, sí, o que nos mantengamos en oración cuando nos sentimos justamente desanimados aún hasta para poder orar. Bueno, primeramente acompáñeme a la Escritura y veamos ciertas pautas, sí, de la Biblia para poder entender primeramente la postura del Señor con respecto a esta situación. Veamos qué nos dice. Acompáñeme por favor al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. En el capítulo número 102, libro de los Salmos, capítulo número 102. ¿Ya lo encontró? En el versículo número 17 tenemos una primera pauta que debemos de considerar del por qué el Señor nos manda a orar cuando nos sentimos mal o cuando hemos perdido fuerzas. ¿Ya lo tiene?
dice en la primera parte, habrá considerado, ¿sí? ¿Ya lo tiene? Habrá considerado la oración de quién es el Señor. O habrá escuchado, también podría interpretarse, ¿sí? Habrá considerado la oración de quién es, de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Ahora, lo primero que debemos de saber antes de llevar en práctica en un estado depresivo o de desánimo o desaliento o de aflicción es que cuando estamos en ese estado somos candidatos perfectos para que nuestra oración, ojo, sea oída. Es lo primero que usted y yo tenemos que tener presente. Cuando nos sentimos desanimados, desalentados, aunque parezca mentira, somos los candidatos perfectos para que nuestra oración sea oída. Es decir, que el enemigo de nuestras almas bien pudiera engañarnos y decirnos o soplarnos al oído o susurrarnos al oído, diciéndonos que en ese estado en el que nos encontramos, Dios no nos va a ¿qué? No nos va a escuchar. Mi amado hermano, es lo primero que Satanás sabe, ¿sí? Cuando usted entra en un estado de aflicción o de depresión, ¿sí? Él te puede susurrar y decir, en ese estado, no pretendas orar porque Dios no te va a escuchar. Y muchos pueden caer, mi querido hermano, obviamente sin saber, si pueden caer en esa trampa que el enemigo pudiera presentar y asentir con su corazón y decir, es verdad, así como me encuentro, Dios, dirían los muchachos, no me va a parar bola. Así Dios no me va a escuchar porque estoy mal. Dios, por lo contrario, me dice que cuando estoy en una situación, diríamos así, de menoscabarme a mí mismo, dice el versículo 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de quienes, de ellos. Ahora, cuando se habla de un desvalido, se habla de alguien que no tiene valor. Y obviamente, cuando uno está en un estado de aflicción o depresión, se siente importante o se siente a veces hasta como una basura. Mi querido hermano, para esta situación, la oración es la indicada, es la inyección para ese tipo de infección. Cuando vamos a la Escritura, sí, acompáñenme por favor a otro texto de referencia, refiriéndonos sí, a este precioso tema. Acompáñenme por favor a otro salmo. Venga por favor conmigo en el capítulo 143, Salmo capítulo 143. Libro de los Salmos, capítulo número 143, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Salmo 143, verso 1 en adelante. Nos dice el Señor: Oye, Jehová, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad. Y dice ahí también, ¿por qué más? ¿Sí? Por tu justicia. Verso número 3. ¿Cómo se sentía el salmista? Mire, porque ha perseguido, dice aquí, el enemigo. ¿Qué había perseguido el enemigo? ¿Sí? Ha perseguido el enemigo mi alma. ¿Cómo más se sentía? Ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar ¿en qué? ¿Hasta qué punto había colapsado, mi amado hermano, el salmista? Hasta el punto de sentirse ¿en qué? En tinieblas, como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí. ¿Y qué dice el Señor en el verso 4? Está desolado mi corazón. Mi amado hermano, vuelvo y repito, estas son etapas que a veces son también necesarias experimentar en la vida de cada creyente. Como hijos de Dios no siempre vamos a tener, yo sé que la Biblia dice que el gozo del Señor siempre debe estar en nosotros, pero a veces el gozo no se lo logra, aflorar por cuando nos sentimos, afectados por la aflicción.
Mi amado hermano, dice la Biblia con respecto a esta situación, sí, versículo número 4, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Sí, mi amado hermano, ¿por qué David, sí, exclamó esta expresión a manera de cántico? Porque él sabía que a través de la oración él iba a encontrar la salvación, en este caso, a sus angustias. En el mismo Salmo, pero en el versículo número 11, dice el Señor, por tu nombre, oh Jehová, mira, ¿qué esperaba él en ese momento? Dice ahí, me vivificarás. Y este término es muy importante. Sí, vivificar no es igual, sí, a tener vida, sino que teniendo la vida es como que despierta en nosotros un sentido, sí, para vivir. Mi amado hermano, usted y yo tenemos vida, pero a veces teniendo vida estamos totalmente desganados de vivir. Usted sabrá muy bien la diferencia entre vivir por vivir y vivir teniendo un anhelo por aquello, sí, que tenemos por delante. Cuando usted tiene anhelo por vivir, usted, mi amado hermano, por ejemplo, nunca dará su brazo a torcer. Cuando usted se pone un propósito en Dios, lo alcanza más allá de todas las dificultades. Pero cuando usted pierde las ganas por vivir, a usted le da igual, por ejemplo, si está estudiando, si pasa de año o no pasa de año. A usted le da igual, si podríamos decir, si todo el mundo lo aprecia o no lo aprecia. A usted le da igual si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Le da igual si lee o si no lee la Biblia. El Señor, sí, le enseñó a este hombre que él, si podía vivificarlo. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás y por tu justicia sacarás mi alma ¿de dónde? Sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás o harás desvanecer, dice, a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma por una sola y sencilla razón. Porque yo soy, ¿qué cosa? Yo soy tu siervo. Ahora, un siervo, ¿a quién acude? Sino a su Señor, que es el único que lo puede escuchar y el único que lo puede librar también. Mi amado hermano, cuando vamos a otro pasaje bíblico, ¿sí? ¿Por qué más debemos de considerar la oración como la única herramienta para poder salir de nuestro, de pronto, a un cuadro depresivo? Mi querido hermano, acompáñeme por favor, sí, a un texto maravilloso también. Y mira lo que nos dice el Señor en el libro de Jonás. En el capítulo número 2, Jonás capítulo número 2, si alguien pasó por angustia, fue este siervo. Jonás, capítulo número 2. Mucha gente considera la historia de Jonás solamente porque se lo tragó el pez, ¿sí? Y luego, sí, lo arrojó en Nínive y de ahí, ¿verdad?, le dio un berrinche de coraje contra Dios porque no se dio lo que él quería. ¿Y qué es lo que él quería? Que Nínive sea destruida, ¿sí? Es decir, que las cosas se hagan como uno quiere. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como uno quiere? Ahí mucha gente puede caer en un estado de depresión. Ahora, cuando Jonás se encontraba en el vientre del gran pez, sí, pudo, mi amado hermano, experimentar, diríamos, la peor y mayor angustia de su vida. ¿Y qué se puso a hacer en ese momento? Mi amado hermano, sí, comenzó a orar. Veamos, por favor, qué nos dice, este pasaje bíblico. Jonás capítulo 2, todo el capítulo 2, es pequeño. ¿Lo tiene? Entonces, y esto es importante, ¿qué hizo cuando el pez se lo tragó? Oró Jonás a Jehová su Dios, ¿desde dónde? Ahora, esto es podría ser una analogía, una comparación. Tu pez puede ser cualquier cosa que te haya tragado vivo. ¿Qué es lo que a ti te ahoga, por ejemplo? ¿Qué es lo que a ti te encapsula?
y te puede llevar aún cuando está. El problema de Jonás era muy serio, porque estaba, diríamos, internado, ¿sí?, dentro de una situación, la cual estaba internada dentro de otra situación. ¿Por qué digo esto? Él primeramente tenía un problema, ¿sí? No quería hacer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Segundo, lo arrojan al mar, ¿sí? Y en el mar, ¿qué encuentra? ¿Qué lo espera? Un pez, el cual se lo traga. Ya vamos 2 capas. Pero así el pez, mi amado hermano, si lo hubiese vomitado, si lo vomitaba, ¿dónde estaba el pez? ¿De dónde son los peces? En el mar. Si abría la boca o lo vomitaba dentro del océano, mi amado hermano, ¿qué lo mataba? El mar, el agua. Es decir, que era como una capa metida dentro de otra capa y otra capa metida dentro de otra. Como cuando usted agarra una funda chiquita, la pone dentro de otra funda y esa la pone dentro de otra funda más grande todavía. Y lo amarra y a la basura. ¿Cuántas veces usted se siente así? No solo que tiene un pesar, sino que viene algo más fuerte que lo absorbe. Y para remate, sí viene algo más grande que toma toda la situación. Y usted dice, de aquí no me saca nadie. De este estado depresivo en el que me encuentro, nadie me puede sacar. Mi amado hermano, es en ese momento, en lo más, diríamos, interno de los problemas y de toda esta aflicción, que Jonás, más allá de ser un hombre resistente a la voluntad de Dios, más allá de estar internado en el vientre de un pez, y el pez, sí, sumergido en lo más profundo del mar, es que desde ahí, dice la Biblia, entonces oró Jonás. Desde ahí, oró Jonás. Ahora, yo le pregunto, ¿habrá tenido ánimo de orar? No. Pero, mi amado hermano, no había más remedio. No había más. No había, primeramente, alguien que lo ayudara. Estaba ahí. ¿Cómo estaba? Completamente solo. El problema de estos estados en el que el hombre puede caer es que nadie, a veces ni tu mujer, ni tu esposo, ni tus hijos, ni aún llamas al pastor y justamente, sí, el pastor te dice, ahorita no le puedo atender, y dice, ¡ay! Y tira el teléfono y estás pensando hasta en suicidarse. Nadie, todo se cierra, todas las puertas están cerradas. Y en ese momento mucha gente puede llegar a tomar decisiones nefastas. De hecho, afuera, los que no conocen de Dios se quitan la vida cuando caen en estados de esta situación. El creyente tiene una herramienta, tiene un escape. Usted ha ido a los centros comerciales, ¿sí? En puntos, diríamos, pero muy estratégicos, tienen unas pequeñas puertas que dicen éxito, salida de emergencia. ¿Sí ha visto? El creyente, cuando entra en estado de aflicción, tiene, sí, salidas de emergencia. Pero a diferencia de las puertas visibles, la salida de emergencia del creyente es la oración. La oración. Usted, hermano, pero no siento orar. No, yo no te estoy diciendo si sientes. Tienes que hacerlo. Tienes que dar ese paso que va a determinar entre tu victoria y tu fracaso. Hermano, pero ¿cómo voy a orar si no tengo, si deseo ni anhelo? Pero es tu cápsula, por así decirlo, que te va a restaurar, te va a restablecer. Cuando usted tiene fiebre, ¿qué acostumbra a tomar? ¿Ah? Pastilla, por lo general, ¿cuál? Dígame una marca, la que más conoce. Ahora, yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes les gusta tomar pastillas? A unos sí, hay otros que dicen, no, yo prefiero que ¿verdad? Pero hay otros que el solo hecho, ¿verdad?, de ponerle la pastilla en la boca. Yo tengo en casa un personaje que me hace mueca cuando ya tiene que tomar pastilla. Pero se la tiene que tomar a gusto o a disgusto. Si es que acaso quiere ver qué cosa. Mejoría. La oración es la medicina que el Señor ha establecido para poder salir de ese estado en el cual pudiéramos llegar a caer en cualquier momento en nuestra vida.
Y es verdad, mi amado hermano, todos, desde el pastor hasta la persona que de pronto agarra una escoba y ayuda sirviendo en la limpieza, todos podemos caer en estos bajones de aflicción, en estos estados a veces depresivos, porque todos somos seres humanos y todos somos imperfectos y estamos expuestos. Jonás, en esa situación, dice la Biblia, ora a Jehová su Dios. Verso número 1. Entonces oró a Jehová su Dios. ¿Desde dónde oró? Ahora, yo te pregunto, tú sabrás la respuesta. ¿Tú te sientes dentro de un pez? ¿O te sientes dentro de un problema que no puede salir? ¿Te sientes o conoces a alguien que está atado por algo, como estar dentro del vientre de un pez? Mira, amado hermano, yo aquí he tenido muchas experiencias, sobre todo con los hermanos que sirven. Cuando los hermanos que están de alguna manera ejerciendo alguna tarea, ¿sí?, sea como maestro, como alguien que entone alabanzas o cante alabanzas, o sea ayudante de escuela bíblica, mi amado hermano, ellos suelen caer en estado de aflicción. Y ellos no me dejarán mentir. Cuando caen en ese estado, sirviendo, y no es que están en pecado, no es que están mal, diríamos así, porque se han rebelado contra Dios. No, no, no. Simplemente en algún momento el enemigo, ¿qué hizo? Sí, en este caso diríamos que les gestó una situación que los hizo caer en un estado de desánimo. Mi amado hermano, para ellos, y no me dejan mentir, una sola ha sido su salida: la oración. Han venido, sí, se los ha confrontado y se ha dicho, tú necesitas a través de la oración ser ministrado. Y luego de la ministración en oración, he dicho, hermano, me siento libre, me siento bien, ahora puedo hasta respirar tranquilo. La oración. No hay otra fórmula. No le puedo mandar a cantar una alabanza de Marcos Witt, sí, de gozo. No, eso no quita. Eso puede apaciguar momentáneamente el problema, pero no arranca de raíz, sí, en este caso el desánimo. La oración sí tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque ha sido algo establecido por Dios para su pueblo. Mi amado hermano, la Biblia dice que él invocó, verso 2, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué dijo Jonás? Cuando tú estás en angustia tienes, vuelvo y repito, una ventaja. Dios anhela que en el tiempo de tu angustia tú lo invoques. Porque cuando tú lo haces, Él te va a estar escuchando. Tú lo invocas y el Señor dice, perfecto, porque estoy listo y presto para escucharte. Versículo número 2, ¿desde dónde? Dice aquí que Él lo invocó. Desde el seno, o así se sentía por lo menos, desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Ahora, me encanta, ¿por qué me encanta este pasaje? Por la seguridad en la que él se afirma. Mi amado hermano, no importa lo profundo, ¿sí?, o lo muy grande de lo que te está, de alguna manera, ¿sí?, compungiendo tu corazón o tu alma. Si tú desde ahí buscas al Señor, Él puede librarte y volverte a sacar a flote. Amén, porque así termina este suceso. Él termina de orar y el Señor inmediatamente, ¿qué hace? Manda u ordena al pez que lo vomite a las orillas, ¿sí? En este caso, sí, para ir nuevamente así rumbo a Nínive, a hacer su voluntad. Para terminar en este pasaje, dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de ¿quién? ¿Sí lo está leyendo? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Mira dónde llega la oración. Hasta tu santo templo. Versículo número 10. Y mandó, Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahora bien, esta es la primera parte.
¿Cuántos se sienten tristes? ¿Cuántos se sienten afligidos? ¿Cuántos se sienten con intranquilidad en su corazón? ¿Cuántos se sienten descompuestos en su ánimo? ¿Cuántos se sienten mal? Para todos y cada uno de ellos solo tengo en esta noche una salida a su problema. Ore, ore y ore. Amén. No le puedo dar. No le puedo decir váyase a la playa. No le puedo decir distráigase. No le puedo decir váyase a una fiesta. No. Para su problema, la oración es su medicina. Amén. Mi amado hermano, no en vano este texto bíblico estaba dirigido ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia de Jerusalén, a los hermanos. Cuando retomamos, por favor, Santiago, capítulo número 5. Versículo número 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga, y me encanta porque no dice que le mande a alguien a hacer oración, es él. Haga, no dice hagan oración por él. Claro, es nuestra obligación como hermanos en la fe orar por nuestros hermanos. ¿Verdad que sí? Pero eso no implica de que como usted ora por su hermano, la persona que está afligida va a decir, yo ya no voy a orar porque ya están orando por mí. Como dicen a veces en casa, ¿verdad? Aquellos que no comparten de pronto, diríamos, la fe en su plenitud. Es común que un esposo le diga a su esposa, vaya a la iglesia, mija, y ore por mí. ¿Verdad? Lo ideal sería que él ore a Dios. Porque el mismo Dios de su esposa puede ser el Dios del esposo también. ¿Verdad que sí? Mi querido hermano, y hay otra faceta. Diríamos que están los dos polos. El de la extrema tristeza, pero también el estado de ánimo en el cual sea de gozo. ¿Qué hacer cuando te sientes contento? ¿Cuántos se sienten alegres? Amén. Bueno, los que no tanto ya saben lo que tienen que hacer. En el versículo número 13 dice, ¿está alguno alegre? Vaya a jugar pelota. Si alguien se siente con gozo y quiere mantenerlo, no dice váyase al gabinete tampoco. Estoy alegre, me voy a hacer pintar. No. Cuando alguien se siente contento, recuerde que esta alegría y esta tristeza vienen con un solo entorno. Todo esto debe de ser en el Señor. Está afligido en el Señor. Y asimismo, está alegre en el Señor. En cuyo caso la Biblia también me recomienda que si estoy alegre, si tengo o manifiesto en mi vida, diríamos esta sensación de gozo, cante, ¿qué cosa? Cante alabanzas. Ahora, qué importante también es esta faceta en la vida del creyente. Mi querido hermano, acompáñeme por favor, a la Biblia. Veamos qué tiene que decirnos el Señor con respecto, a la alabanza. Primeramente, acompáñeme, ¿quién más o quién mejor que el salmista David para poder manifestar, qué se puede recibir por medio de la alabanza? Acompáñeme al libro, de los Salmos. Capítulo número 95. ¿Qué pasa cuando canto al Señor? ¿O a dónde puedo ir por medio de la alabanza? Salmos, capítulo número 95. ¿Ya lo tiene? Recuerde, ¿está alguno contento o alegre? ¿Qué dice el Señor? Cante alabanza. Veamos, Salmo 95, verso 1. Venid, la invitación, aclamemos, ¿cómo? Que es igual con alegría, Aclamemos alegremente. ¿Cómo deberíamos de cantar las alabanzas? Con tristeza, frunciendo el ceño, amargados,
desanimados. No, la Biblia, si está desanimado, ¿verdad?, y frunciendo el rostro, ¿a dónde yo lo mando? Directamente, vaya, ore, para que el Señor le ponga gozo. Amén. ¿Sí? Dice la Biblia, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos ¿con qué? Con júbilo. El estado de júbilo yo diría que es el estado, sí, del clímax de la alegría. Es cuando, sí, diríamos así, la sonrisa en el rostro, sí, no nos la puede quitar nadie. ¿Por qué? Porque reconocemos en nuestra vida que Dios es el todo de nuestro ser. Dice la Escritura, mi amado hermano, en el versículo número 2, me salto en parte, el verso 1. Lleguemos ante su presencia, ¿con qué? Con alabanza. Nosotros decimos a medio de cántico, sí, que la alabanza cambia las cosas. Mi querido hermano, es que no hay cosa mejor que alabar al Señor con alegría, porque uno puede hasta rejuvenecer su espíritu, el cuerpo, bueno, si el Señor así lo quiere. Pero nuestro espíritu se rejuvenece. ¿Cuántos en medio de la alabanza no han recibido, por ejemplo, liberación? ¿Cuántos no han experimentado sanidad cantando? Llegaron con un dolorón de cabeza, pero en medio de la alabanza se vencieron a sí mismos y terminaron, mi amado hermano, alabando, diríamos, saltando, brincando al Señor. Y dijeron, ¿en qué momento se me fue este dolor? Dios, mi amado hermano, puede cambiar nuestra situación cuando le alabamos. De hecho, dice el salmista en el versículo número 2, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Por qué razón? Porque Jehová es Dios grande. Mi amado hermano, venid, dice el verso 6, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Mi querido hermano, la alabanza, que también vendría a ser un sinónimo de adoración también, puede cambiar también, sí, para con nuestro Dios, nuestro estado de ánimo. Cuando vamos a otro texto maravilloso, acompáñeme por favor, vayamos al Nuevo Testamento. Veamos qué tiene el Señor. En Hebreos capítulo número 13, carta a los Hebreos, capítulo número 13. Antes de Santiago. ¿Lo tiene? Y esto debe de manifestarse. Mire, cuando uno está alegre y canta alabanza, créame que hasta otros pueden notarlo en su vida. Mira lo que dice el verso número 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Por medio de quién? Es decir, que Jesús es el intermediario para que nuestra alabanza pueda llegar a Dios de manera, diríamos, magistral. ¿Sí? Dice, ofrezcamos delante de Él, ¿qué cosa? ¿Sacrificio de qué? De alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen qué cosa. Y eso es lo que busca la alabanza. Poder reconocer con nuestro cántico, con nuestra forma de hablar o aún de vivir, mi querido hermano, que Jesucristo es nuestro Señor. Pero no con tristeza, no con dolor, como se habla acerca de la ofrenda, no, ni con tristeza ni por necesidad. Nuestro Dios es nuestro Dios, simplemente, mi querido hermano, reconocemos eso y le decimos, Señor, eso es motivo o razón suficiente para yo vivir eternamente agradecido y también, sí, exaltarte por toda mi vida. Mi querido hermano, dice pues en el versículo número 15, en la parte final, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Vayamos a un último texto bíblico dentro de esta postura bíblica de la alabanza para nuestro Dios. ¿En momentos de qué? De alegría.
Dice el Señor, venga por favor conmigo. En la carta de las Crónicas, segunda carta de las Crónicas o segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 29, segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, después de los Reyes. Capítulo número 29. Verso número 31. Cuando el rey Ezequías reinstaura, ¿sí?, la edificación del templo y reinstaura la adoración, el servicio, el sacerdocio, sí, tuvo que exhortar al pueblo para que haga algo que de pronto por mucho tiempo el pueblo había olvidado hacer. ¿Qué cosa? Regocijarse en Dios. ¿De qué manera? Verso 31. Segunda de Crónicas 29, verso 31. Y respondiendo Ezequías dijo, ¿verdad? Si gusta, leamos desde el verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová dice, con las palabras o con los cánticos de David y de Asaf. Ellos eran salmistas. Dice, vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Pero ellos, es decir, los que dirigían el culto. Pero había algo curioso, que cuando ellos estaban alabando, es decir, diríamos, dirigiendo la alabanza, el pueblo estaba impávido. El pueblo estaba hasta cierto punto ajeno a la alabanza. Es como cuando desde acá usted escucha que el hermano, ¿y cuántos alaban al Señor? Y dice, amén. Un grito de júbilo. Ya está. ¿No? Aplauden al Señor. Ya está. Ellos alababan al Señor, pero el pueblo que había estado por muchos años separado de lo que, o no identificado con lo que era alabar a Dios, porque vuelvo y le repito, el tabernáculo estaba destruido. Es Ezequías quien vuelve a forjar los buenos hábitos del culto y del templo. Ahora él, respondiendo, dice Ezequías, dijo, vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Y dice, acercaos pues y presentad sacrificios. ¿Y qué más? Y alabanzas, ¿en dónde? Ahora, este es un buen lugar para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque aquí usted se identifica con otros que sienten, al igual que usted, lo mismo por Dios. De pronto es un poquito más difícil en la casa, porque si comparte el hogar de pronto con alguien que no tiene su fe, si usted comienza a cantar, le dice, ¡ay, este loquito otra vez! Haciendo bulla, ¿verdad? Bueno, en todo caso es un precio que uno paga por causa del Señor y lo resiste, pero también, diríamos así, no lo detiene, sino que sigue y avanza. Ahora, dice aquí el Señor, presentad sacrificios y alabanza, ¿en dónde? En la casa de Jehová. Y mira, y la multitud presentó sacrificios, es decir, las ofrendas o los holocaustos, pero también ¿qué presentó? Y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron, dice aquí, trajeron holocaustos. Es decir, aquellas ofrendas en agradecimiento al Señor, pero lo hacían cantando, alabando. Mi amado hermano, si la tristeza o la alegría en algún momento se manifiesta en tu corazón, tienes para tu vida, una respuesta. Si estás muy alegre, permítele que de tus labios, abunde lo que abunde en tu corazón por tu Señor. Alabanza. Pero si estás triste o has caído en un estado depresivo, te ruego que te venzas a ti mismo y te sujetes y hagas oración. Ahora, ¿cómo orar? Mi amado hermano, no seas tan exquisito a la hora de orar cuando te sientes mal. La oración debe de ser el vivo reflejo de tu necesidad personal expuesta en palabras
al Señor. ¿Sí? De pronto tu estado de ánimo se debe a un dolor en el dedo gordo del pie derecho. Dile, Señor, me siento desanimado porque tengo un uñero que me está matando. Y dame la fuerza en el nombre de Jesús para poder sacármelo. Sí. Tu estado de ánimo, mi querido hermano, no puede detener, en ambos extremos, no puede detener ¿qué cosa? La comunión con tu Dios. Eso es lo que está tratando de decir Santiago. No importa lo muy triste o lo muy contento que estés, en ambos estados se puede seguir buscando de Dios. Y eso es lo que tú debes de llevarte en esta noche en tu corazón. Estás pasando por un momento muy difícil, tienes a tu hijo de pronto en un hospital, estás pasando una necesidad donde nadie puede auxiliarte. Mi querido hermano, yo te insto a que te refugies en Dios a través de la oración. No te olvides de Él. Mucha gente dice, no, es que cuando me encuentro así, yo no me da ganas de venir a la iglesia. Al contrario, cada vez que te sientes peor o te sientes mal, eres el candidato ideal porque Dios está esperando que tú le hables. Amén. Y si estás a su vez con una alegría que no te cabe en el corazón, manifiéstalo por tus labios, manifiéstalo con tu forma de vivir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Espero que el Señor haya hablado en esta noche a tu vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, oh Dios. Gracias porque tú sabes.